Bueno, mis hermanas y mis hermanos, hace 8 días el Señor Jesucristo nos regaló un mensaje de salvación con el título de Hágase tu voluntad. Te hago un resumen así chiquitico para las personas que no estuvieron hace 8 días y que no han visto la prédica que ya está montada en nuestra página web, para que puedan visitarla y ponerse al día con todos los temas que el Señor nos ha ido regalando a cada uno de los pastores que predicamos en esta congregación con todo el cariño y con todo el amor por las almas. Ese título está en Mateo 6:10. Les decía a ustedes que una oración que el Señor Jesucristo nos regaló, nos enseña cómo nosotros debemos orar. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús cómo debemos orar. Y aquí este fragmento forma parte de la manera que debemos orar. El Señor Jesús nos dice que en su palabra que Él es el reino de Dios. Por eso siempre dice el reino de Dios se ha acercado, haciendo referencia a que Él estuvo y está en medio de nosotros. Y de eso debemos siempre nosotros orar, pedirle al Señor que siempre esté cerca de nosotros. Y sigue la oración, y esa oración dice: Señor, así hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tan sencillo, eso va amarradito con cuando el Señor dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Tiene que ver muchísimo también con esto, porque se tiene que hacer la voluntad del Señor aquí y allá. Es la única manera que nosotros podamos entrar y acercarnos a ese reino del Señor Jesucristo, que es Él mismo, a la vida eterna. Les decía que ese título, Hágase tu voluntad, es muy importante y es un requisito para entrar al reino de los cielos. Hace 8 días también decía que había otro requisito bien grande para poder entrar, y es que a través de muchas tribulaciones es necesario que tengamos muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Así que esta es otra de las reglas, esta es otra de las, digamos así, llaves para entrar al reino de los cielos, y es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús, no hacer mi voluntad. Hablaba, es muy importante para los que están hoy, y también a los que estuvieron hace 8 días, que recordemos de dónde viene la palabra voluntad. En el original, la palabra voluntad viene del griego con D al comienzo, selema, ¿ok? ¿Qué significa determinación, elección, decreto, querer y agradar? Es muy importante. Ahorita vamos a darnos cuenta de esa palabra también. Querer significa hacer la voluntad del Señor Jesús. Entonces, clave para este tema, para que lo estemos entendiendo, y quiero recordarles, es que la voluntad es un decreto. Así que el Señor Jesús nos manda que cumplamos todos sus estatutos, porque los estatutos son sus mandamientos, y eso es un decreto. El Señor ya decretó todo eso. Y en la medida que nosotros nos salimos de esos lineamientos, significa que estamos fuera de la voluntad del Señor, estamos haciendo nuestra voluntad, porque el Señor nos manda es hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Les decía hace 8 días que muchas veces, y hoy también va encaminado el mensaje como segunda parte de hágase tu voluntad, y es que la palabra de Dios dice: ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te mando? O sea, haces tu voluntad. Llámame Señor, Señor, cuando haces mi voluntad, dice el Señor Jesús. Que le puede decir Señor, Señor, es aquel que hace la voluntad del Señor Jesucristo.
Eso lo leímos la vez pasada allá. ¿Y por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Eso está en Lucas 6:46, acuérdense. Lucas 6:46 al 49. ¿Sí? En Juan, hace 8 días les decía, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, decreto, voluntad. O sea, si me amáis, ¿sí? Haz mi voluntad. Es lo que quiere el Señor decirnos de una forma más exacta en la escritura. Hacer la voluntad del Señor Jesús es seguir sus mandamientos, cumplir lo que Él decreta, hacer lo que Él mandó, lo que Él decretó. ¿Estamos? Por eso les decía, y vuelve a énfasis, que ese lenguaje que manejan los cristianos modernos de decretar, anulo, decreto, arrebato, todo eso es mentira, porque que decretó todo fue el Señor Jesús. Nadie más puede decretar nada. Nosotros estamos bajo la voluntad del Señor Jesús. Si tú verdaderamente eres un seguidor de nuestro único Dios y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacer la voluntad del Señor Jesús. Tengo que acostumbrarme a involucrarme en todo lo que está en la Escritura, porque por eso a veces las personas piensan que nosotros los pastores no nos equivocamos o somos infalibles o etcétera, etcétera. No, estoy incluido en todo lo que les digo, soy el primero que estoy incluido allí. Amén. Entonces, importantísimo. Y hablaba en la prédica pasada también, para aquellas personas que nos están visitando hoy por primera vez ahí. Les decía que el Señor nos compara al que hace la voluntad con una persona que está cimentado sobre la roca, que así vengan vientos y te dé con ímpetu, te compara con una casa cimentada en una roca. Y esa persona que está cimentada en la roca es aquella persona que está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque van a venir muchas pruebas, como decía el prerequisito ahí en Hechos de los Apóstoles, que para que nosotros entremos al reino de los cielos tenemos que pasar por muchas pruebas. Por eso el Señor Jesús dice que el que esté cimentado sobre la roca, ¿sí? Eso para recordarles, estaba en Mateo 7:24, que yo le leí en Mateo 7:24, que dice que habla sobre los 2 cimientos. Aquí el que hace la voluntad del Señor Jesús, el Señor lo compara con una casa construida en una roca, sobre una roca, y ya sabemos que la roca es Cristo. Pueden venir todos los vientos, y golpearla y no se va a derribar. Pero aquella persona que no hace la voluntad del Señor Jesús, el Señor lo compara en una casa construida sobre la arena, sin bases, que cualquier vientecito suavecito la va a tumbar, y dice que va a haber un desastre, que eso va a haber pérdidas, mejor dicho. Entonces, en resumen, vamos en esa línea. Y hablé de una cantidad de cosas que, les digo, todo lo que está escrito aquí es la voluntad del Señor Jesús. Todo lo que diga aquí es la voluntad del Señor, porque también les hablaba que esta escritura no fue hecha por voluntad humana, sino fue por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchas personas que dicen, eso lo escribieron hombres. No, acordémonos allá en 2 Timoteo 3:16, que dice la escritura claramente que esta palabra, este libro, toda esta escritura fue inspirada por el Señor Jesucristo. Dice ahí por Dios, pero como ya sabemos que solamente hay un Dios y su nombre es Jesús, puedo decir con libertad, sin temer a equivocarme, que esta escritura fue inspirada por nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, hay una parte muy importante que dice ahí que ¿para qué fue hecha? Para que corrijamos, para que nos instruyamos, para que tengamos instrucción, pero sobre todo entendamos que es para corregir. Tenemos que ir corrigiendo cada día, todos los días, todas esas cosas que nos han enseñado mal. Mire,
Hoy voy a tocar varias cositas y créanme que dentro de este caminar he ido aprendiendo a no señalar, porque cuando uno señala, 3 dedos le apuntan a uno. He ido aprendiendo a pedirle al Señor misericordia en lo que yo digo. Señor, ten misericordia a mí para que no me vaya a pasar esto. O si me va a pasar, Señor, fortaléceme tú, porque quiero hacer tu voluntad. Porque muchas veces decimos cosas con una arrogancia, a veces decimos cosas con una seguridad de nosotros mismos, confiando en nuestra propia voluntad, que nos olvidamos que el que verdaderamente está en Cristo hace la voluntad del Señor Jesús. Nosotros ya estamos sin voluntad. Les decía, somos criaturas nuevas, las cosas viejas pasaron, y eso está en 2 Corintios, dice, las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas somos. O sea que estamos en Cristo, nosotros ya no podemos hacer nuestra voluntad. Si estamos en el Señor Jesús, tenemos que hacer la voluntad de Él, o sea, cumplir todo lo que Él nos mandó para que podamos entrar al reino de los cielos. Dice la Escritura en 1 Juan, les decía hace 8 días, 2:17, que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo va a permanecer para siempre va a permanecer. Todos los que hagamos la voluntad del Señor Jesús, vamos a permanecer para siempre. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, dice aquí, la última cita de hace 8 días fue 2 de Pedro 1:21, que le estaba hablando ahorita, que dice que porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte del Señor Jesucristo, impulsados por su Espíritu Santo. Amén. Así que todo es hecho por Él, para Él, dice la Escritura, para el Señor Jesús. Vamos entonces a Santiago 4:13. Entonces, en conclusión, para la gente que llegó nueva y para nuestros hermanos que llegaron hace 8 días, estamos Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16, ya les voy a leer. Entonces, conclusión de esta introducción, estamos aprendiendo qué es hacer la voluntad. Estamos haciendo la voluntad del Señor Jesús, o sea, estamos cumpliendo sus decretos, estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, o estás haciendo lo que tú quieres hacer, o estamos haciendo lo que queremos hacer. Debemos hacer es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí en el libro de Santiago. Y a veces cuando estoy leyendo la Escritura, por eso hice énfasis en que todo esto es la voluntad del Señor Jesús. Pareciera que yo me voy para otro tema. No, todo tiene que ver con la voluntad del Señor Jesús. Obediencia hacia el Señor Jesús. Cumplimiento de sus estatutos. ¿Sí? Les hablaba, aproveche de sus estatutos. Hay un estatuto que está en los mandamientos y es perpetuo, y es guardar el sábado. Guardar el sábado. Y vuelvo y lo repito aquí. Isaías 58, 13, 14, dice el Señor Jesús: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, ojo, ahí ya el Señor me estaba poniendo un límite. Tú, cuando haces eso, lo contrario de lo que el Señor Jesús, cuando hacemos lo contrario de lo que el Señor Jesucristo me está diciendo ahora, no estamos haciendo la voluntad del Señor Jesús, estamos haciendo nuestra voluntad. Por eso a los discípulos: Señor, ¿cómo debemos orar? Y el Señor Jesús les dijo: cuando oren, digan esto: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y el Señor dice que tú hacemos su voluntad si dejamos de profanar el sábado.
y no hacemos negocios en ese día tan santo que es para Él. Si lo llamamos sábado delicia y el día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Entonces estaremos haciendo la voluntad del Señor Jesús. De lo contrario, vamos a seguir poniendo siempre excusas y vamos a buscar eso que les decía hace 8 días. Pastor, aconséjeme esto, esperando a que me den la respuesta que yo quiero. Y como que no me convence, entonces le digo al otro, pastor, dígame. Y entonces no, le digo al otro y al otro, ¿y qué estoy haciendo ahí? No estoy haciendo la voluntad del Señor Jesús. Decía hace 8 días que hacer la voluntad del Señor Jesús, porque le preguntaron cómo orar. Ven, ciérrese en su cuarto y cierre la puerta, y en lo secreto el Señor lo va a escuchar y te va a recompensar en público. Y cuando usted está en lo secreto, Señor, ven a mí, ven tu reino, ven hacia mí, Señor Jesús. No me dejes solo. Ven, Señor Jesús, haz tu voluntad en mí. No permitas, Padre Santo, ayúdame a doblegar esta carne para que yo no haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces yo hallaré gozo en ti, Señor Jesús. Y dice, finalizando Isaías, el Señor mismo lo ha dicho. Él mismo lo dijo. ¿A quién tenemos que decirle, usted qué piensa? No, pastor, es que yo llevo varios días sin trabajar y entonces pues esto ya se vuelve religiosidad. Ya se vuelve religiosidad porque es que yo necesito trabajar. Y entonces nos volvemos religiosos. O sea, el Señor sabe que yo tengo que trabajar y tengo que pagar y que tengo a mi mujer en el hospital y necesito esa plata para pagar el hospital. ¿Usted está seguro? ¿Estamos seguros de eso? ¿O es que acaso no nos dimos cuenta que el Señor les dijo allá al pueblo de Israel, usted no trabaja en el sábado, guarden y no trabajen ni nada? Y el Señor también les daba alimento ese sábado que reposaban. No debemos darles alimento. El Señor Jesucristo nos dice, teniendo casa, techo y alimento, desen por bien servidos, démonos por bien servidos. Estamos bien bendecidos con eso. Amén. Entonces, Santiago 4:13 dice así: vamos, ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Usted no se ha oído, yo oigo esas escrituras como si el Señor no estuviera escribiendo lo que yo pienso y digo. El año entrante, y empiezan los planes para el año entrante desde ya. 8 días yo voy a esperar, pero el 1 de enero voy a hacer esto, voy a montar esto, me voy a comprar esto, voy a viajar allí, esto. Eso es hacer tu voluntad. En vez de pensar, dice el Señor Jesucristo, 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Usted sabe si mañana va a amanecer respirando, hermano? ¿Usted sabe en qué condición va a estar mañana físicamente, económicamente? No sabemos. Pero cuando hablamos de esa manera, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estoy siendo arrogante, porque no estoy haciendo la voluntad de mi Señor Jesús. Porque cuando yo entiendo que en este mundo que el Señor ha creado para usted y para mí, se hace la voluntad de Él, yo cuando lo entienda, entonces las cosas me van a salir un poco mejor. Pero nos volvemos muy arrogantes, dice el Señor, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es nuestra vida, mi hermana y mi hermano.
Así es nuestra vida. El Señor la compara con una neblina. Usted nunca ha visto la neblina a veces que llega y aparece, pero ya no hay neblina y usted se olvida de ella en todo el día, no, porque el sol llegó o la lluvia llegó, ya no hay neblina. Desaparece así como aparece. El Señor compara eso con nuestra vida. Nuestra vida es demasiado corta. Aquellos que están en los años 20 años, 30 años, cuando ya tú empiezas a tener una edad así como la de Job, la de Caleb, como este servidor, y empiezas a entrar al sexto piso, empiezas a sentir que verdaderamente la vida se desvanece. En lugar de decir, en lugar de lo cual deberíamos decir, dice el Señor Jesús, es si el Señor Jesucristo quiere. ¿Dónde viene esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra? Si el Señor quiere, el original de ese quiere es selema, o sea, voluntad en griego. ¿Estamos? En lugar de lo cual deberíamos decir, si es la voluntad del Señor Jesús, viviremos y haremos esto o aquello. Viviremos o haremos esto o aquello. Es solo y sí es la voluntad del Señor Jesús. El Señor me centra y me manda en la Escritura y me dice, mira, deja de ser tan arrogante y di esto. El Señor es tan hermoso que Él quiere lo mejor para nosotros y nos enseña cómo llegar a la vida eterna. Y me dice, mira, deja de ser tan presumido, tan presumida, tan prepotente y di que todo eso que estás diciendo no lo puedes hacer sin mí. La Escritura por allá, creo que en el libro de Juan, si no estoy mal, 15:5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor Jesucristo quiere, o sea, si el Señor Jesucristo es la voluntad del Señor Jesús, viviremos. Y si vivimos, pues hacemos esto, hacemos lo otro, porque al Señor le plació que viviésemos. Mire, hermano, el Señor nos da muchos dones. A mí Él me dio el don de músico. El Señor me dio el don de músico. Y voy a ejercer ese don hasta que el Señor Jesucristo me diga, hasta acá, hasta que se haga, hasta que en su voluntad Él me diga, hasta aquí. Porque yo estoy siendo músico, ya lo entiendo, no porque se haga mi voluntad, sino ya lo hago es por la voluntad de mi Señor Jesús. Y ya les voy a explicar, les voy a dar un testimonio de eso. Cuando yo estudiaba para músico, estudié en el Conservatorio de Música del Tolima, el mejor conservatorio del mundo y sus alrededores, y yo sacaba pecho de músico clásico. Y llegaban los músicos, que también son músicos, un don que el Señor les dio. Pero cuando uno no conoce al Señor Jesús, uno es ciego, sordo, mudo, tonto, necio. Venían estos músicos y yo le decía a las personas, por favor, no me dejen acercar esos músicos mariachis ahí, que esos músicos son de quinta, son músicos de pueblo, músicos de la calle. Yo soy un músico estudiado de un conservatorio clásico. Y decía con esta bocota, porque no conocía aquí la Escritura, decía con esta boca, jamás, ojo, jamás voy a ser mariachi en mi vida. Jamás. Y quiere que le diga una cosa, mis hermanos. Hoy día el Señor me da la bendición para mi familia porque tengo un mariachi. Un pastor músico mariachi. Después hablamos de todas esas cosas. Todas las profesiones, el mundo está podrido en todas las profesiones. No solamente por ser músico. El día que el Señor me saque de ahí,
va a ser, no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de mi Señor Jesús, esperando en Él. Y hoy día me da hasta gusto ponerme de traje de mariachi. Cuando me lo pongo, me acuerdo de esta cita. El Señor me está diciendo, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, usted no se va a poner ese traje. Si el Señor quiere, no, usted va a ser el director de la sinfónica. Pero el Señor centra todo, ahí es donde se aplica la escritura, que el que se exalta, el Señor lo pone en el piso, pero el que se humilla, el Señor lo levanta. Y me cayó, y hoy día, como de la bendición de mi trabajo por medio del mariachi, y yo todos los días me pongo el traje y me acuerdo de eso. Y hay personas, hay hermanas, hay hermanos que yo he oído, jamás voy a hacer esto, nunca lo voy a hacer, jamás voy a hacer esto, jamás yo tentaría así contra mi Señor. Y yo les digo, venga, hermanita, hermanito, no diga eso, no diga eso. En vez de decir, si es la voluntad del Señor Jesús, yo nunca voy a hacer eso. Por eso hoy día estoy diciendo, cuando predico, le pido al Señor Jesús, tenga misericordia de mí para no hacer esto. Ponga, que ponga en mi corazón a hacer la voluntad del Señor Jesús para no llegar a hacer esto, para no hacer lo otro, hacer lo que el Señor me manda. Porque cuando hablamos así, a lo que le pasa al mismo Pedro, ¡fum!, le arranca la oreja al otro. Yo quieto, tranquilo. Él de, no, yo me hago matar por usted, Señor, ¿cuántos son? Y así era Pedro, al lado del Señor con todo, el Señor le dijo, vea, usted me va a negar. Porque Pedro todavía no conocía bien todo este mensaje, como nosotros tampoco, y el Señor nos está enseñando. Pero un día el Señor le muestra a Pedro, le da esa sabiduría, se revela a ellos, le quita el velo de los ojos y les dice, esto era necesario que pasara para que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en las Escrituras. Ellos comprendieron y sus ojos fueron abiertos. Y Pedro empezó a vivir en la voluntad del Señor Jesús, hacer la voluntad del Señor Jesús. Entonces, a veces nos pasa a nosotros, nos emocionamos demasiado en las Escrituras y nos sentimos, sí, qué rico, tenemos que sentirnos diferentes, pero no por encima de los demás. Y cuando a veces nos sentimos diferentes, empezamos a pecar en el sentido de hablar más y de volvernos arrogantes y decir, jamás voy a hacer eso. Uy, no, mire eso es lo que hizo esa persona. Yo jamás haría eso. Uy, y eso que es pastor. Y eso que, una hermana que, mejor dicho, come Biblia, y mírela, mi hermana, para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, el Señor también le dice a usted y a mí, saque primero la paja de su ojo, la viga que tiene en su ojo así es gruesa, antes de tomarse la molestia de quitarle la paja, el ojo ajeno al otro. Ahí está el Señor enseñándome a hacer la voluntad de Él. ¿Sí? De agradarlo a Él. ¿Dónde dice eso? La Escritura me dice que eso está en Mateo 7:5. Búsquelo en Mateo 7:5 para que vayan, usted lo va leyendo para ir dinamizando y no nos alcance tanto el tiempo. Vea que es tan fácil, el Señor me centra a hacer su voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad del Señor? Cumplir sus decretos, cumplir sus mandamientos. Señor Jesús, mire, ¡pum! Esta mujer fue encontrada y la tiraron al piso y la humillaron. Esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés dice que ella tiene que morir a pedradas. O sea, los decretos que el mismo Señor, y mire cómo el Señor
centró a toda esta congregación. Les dice, muy bien, eso es verdad. Eso es verdad. Estoy parafraseando y ustedes van a leer allá en las Escrituras, en Juan 8. Creo que eso está en Juan 8. Que a veces no vemos, porque como ahí no dice voluntad del Señor, no entendemos la Escritura. Juan 8. En Juan 8. Jesús fue al monte de los olivos, 8:1. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él, estamos en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le dijeron, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Creador, nuestro Padre Celestial, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, ojo lo que les dijo acá, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor está completamente convencido que muchos de ellos Él conoce el corazón. Él ve nuestros corazones porque Él lo ve todo. Él es el omnipotente, el todopoderoso. Él se dio cuenta que todos los que están ahí, muchos hacían la voluntad de ellos y no la voluntad del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Qué no es el pecado sino no hacer la voluntad del Padre? ¿Qué no es el pecado si no es no cumplir los mandamientos del Señor Jesús? ¿Estamos? Entonces aquí el Señor los estaba centrando. ¿Ok? Hagan la voluntad. Hagan la voluntad. Apedréela, pero el que esté libre de pecado. Y entonces, ¿quién le pudo pegar una pedrada a esta señora? Ninguno, dice la Escritura. Ninguno. Porque dice, pero ellos al oír esto, en 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ok? Vete y no peques más. El Señor dijo, haz mi voluntad, cumple mis mandamientos, no peques más. Todos mis decretos, haz mi voluntad. Toma esa determinación, esa elección, ese decreto, ese querer, ese agradar para mí. Haz mi voluntad. Hágase tu voluntad, Señor Jesús. Le estaba diciendo el Señor Jesús a esta mujer que tenía que decir para que no peque más. En la medida en que yo hago la voluntad de mi Señor Jesús, peco menos. Entre más hago la voluntad de mi Señor Jesús, peco menos. Estoy más próximo al reino de los cielos. Acordémonos que el Señor nos dijo que el que hace la voluntad del Señor Jesucristo permanece para siempre. Por eso le dijo a esta mujer, vete y no peques más, porque si tú no haces mi voluntad, no vas a permanecer para siempre en mí. Vas a ir a echar al lago de fuego, vas a estar echado. Amén. Vuelvo y
No se pierdan el estudio bíblico porque es la segunda venida del Señor Jesucristo y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Si tú no haces la voluntad del Señor Jesús, tú no vas a entender nada de qué es la segunda venida del Señor Jesús. ¿Amén? Entonces, dejemos esa arrogancia tan grande y de estar señalándonos. Estamos llamados para exhortar, porque cada uno, ahí la palabra me enseñó, ninguno, ahí dice en el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, nos debería acusar nuestra conciencia, congregación, nos debería acusar nuestra conciencia, ¿sí? Dice, comenzando desde los más jóvenes hasta los más viejos, no pudieron acusarla. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nuestra conciencia nos acusa. Ese pecado que mora en nosotros, la concupiscencia que hay en mí, me acusa. Por eso debemos hacer lo que el Señor Jesús le ordenó a esta mujer adúltera. Vete y no peques más. Tú deja de arrojar piedras y no peques más. Luis Eduardo, deje de acusar y no peques más. ¿Estamos? También lo digo. Mire, hoy se está celebrando la gran mentira del mundo, una de las grandes mentiras que Satanás introdujo al mundo. Introdujo una fiesta llamada Navidad, ¿sí? Que le dicen por acá Christmas. Si ponemos bien la palabra, dice Cristo, más de Cristo debemos tener nosotros, más de Cristo. Hoy día, nuestra hermana Vivian ella envió la clase, nos envía la clase. Hoy estaba instruyendo a nuestros niños, como manda la palabra. Y honro a las maestras que están haciendo esta labor con ese esfuerzo con nuestros niños a distancia. E invito a muchas hermanas y hermanos que ayuden a esta loable obra, esta obra tan hermosa. Es una obra silenciosa, pero muy honrada ante los ojos del Señor Jesús, porque están guiando a estos niños a sus pies. Así que, hermanas que están de maestras, muchas gracias, las honro en el nombre por el Señor Jesús. Nuestra hermana Vivian estaba trabajando hoy sobre la Navidad, a los niños enseñarles que eso es una mentira, una mentira. Y resulta que nosotros somos expertos. Mire, es tan difícil a veces salir de todo ese rayón en el disco duro. Hay que formatearlo, hay que estar limpiándolo hasta que le quitemos ese rayón y nos quede listo para grabar la verdad. El Señor Jesús es la verdad. Tenemos tantos rayones en nuestra cabeza que les decía que hasta para orar todavía, sí, el Señor Jesucristo es el Padre, pero todavía en nuestras oraciones les decía, oh Señor, Padre eterno, te ruego, Señor, por mi salud, que se haga tu voluntad, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Ahí ya oraron a otro. Señor, Padre, que se haga tu voluntad en tu nombre, Señor Jesús. Es diferente. Y lo mismo está pasando ahorita. La mayoría de mis hermanas y hermanos que están aquí sentados, de una u otra manera como que siguen esperando al divino baby. Porque qué coincidencia que se nos ocurra invitarnos el 24 por la noche a comer. ¿Eso es pecado?
Pues no, no es pecado que usted invite a su casa. No lo invitan todo el año, no lo invitan otro mes, sino tiene que ser el 24. ¡Qué coincidencia! Y a las 10 de la noche, porque faltan 2 horas para que nazca el divino baby. Oiga, tenemos eso tan marcado que no nos damos cuenta. Tan disfrazado que no nos damos cuenta que nosotros mismos llegan y nos envuelven en un terciopelo de mentiras y nosotros organizamos banquetes, asados, etcétera, etcétera, el 25. Organizamos cenas. No, nosotros no estamos celebrando ninguna Navidad. No. Eso es antibíblico. La Escritura me dice a mí que no. La Navidad es una fiesta pagana de la universidad. La Navidad es una fiesta en la que está envuelta solo mentiras. Y la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Lo predicamos, lo decimos, lo enseñamos, y maestras empeñadas en que sus papitos entren en razón para que ellos no entren en esa tradición maligna de pisotear el nombre del Señor Jesús, el verdadero nombre de Jesús. Otros seguimos esforzándonos. No los culpo, no los estoy señalando, porque la palabra ya me centró. ¿Sí? Nos debe a cada uno de nosotros acusar nuestra conciencia, porque cuando yo estoy hablando aquí, me acusó mi conciencia, porque también he sido envuelto y sigo envuelto en eso. Hay mucha gente en el mundo que está siguiendo al Señor Jesús y que dice no celebrar Navidad. No pone arbolito, no pone bolitas, no pone serpentinas, no se da regalos, pero sí hacen la cena obligatoria cada año. Y a las 10, 11, para cuando sean las 12, no decirse nada, pero sentir ese espíritu navideño, ese espíritu contrario al Señor Jesús, el espíritu del anticristo. Porque todo que sea contrario al Señor Jesús es un espíritu anticristo. Esperando al divino baby, creyendo que el Señor Jesucristo cuando estuvo niño ningún milagro hizo ni nada, su obra empezó ya adulto. El Señor Jesús no se quedó niño, pero todas seguimos esperando el tutaina, tuturumaina en nuestro corazón. Cuidemos todo lo que decimos, cuidemos todo lo que pensamos. Enfoquémonos en esa concupiscencia que mora en mí. Enfoquémonos en que esa concupiscencia no salga a flote. No la dejemos que se vea Cristo en nosotros, el Señor Jesús en nosotros. Porque de lo contrario, nosotros estamos haciendo la voluntad nuestra y el Señor dice que nosotros los que hacemos la voluntad de Él vamos a permanecer para siempre. Los que no hagamos la voluntad del Señor Jesús, no vamos a entrar en el reino de los cielos. No vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque ese es un requisito, véalos. Claro, primera de Juan 2:17. Pero el que hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo permanece para siempre. Para siempre, dice la Escritura. Entonces, hermana y hermano mío, no seamos más piedra de tropiezo para otros en ese sentido. Y yo, la hermana o el hermano que me está escuchando, jamás lo estoy atacando. Porque primero estoy mostrando mi error, estoy mostrando mi pecado. Porque el Señor dice que si yo estoy libre de pecado, pues los puedo acusar. Pero el Señor dice, si está libre de pecado,
Y el Señor me ha mostrado que no estoy libre de pecado. Estoy en ese proceso que estamos todos, que debemos irnos de las manos, cogidos de la mano, apoyándonos unos a los otros cada vez que uno, hermano, caiga. Venga para acá, hermano, rodeémoslo, levantémonos unos a otros, ayudémonos. Eso es lo que el Señor pide que hagamos, que seamos misericordiosos, misericordia quiero, eso es lo que pide el Señor. Eso el Señor está demandando de nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Pastor, muy buenas tardes, días a todos mis hermanos. Señor, nuestro Señor Jesús nos bendiga a todos. Pastor, es que el Señor Jesús es tan profundamente hermoso y perfecto que en su palabra, por medio de usted, lo que usted nos está enseñando hoy, a muchos, con lo que usted dice, pastor, o sea, dice porque el Señor lo pone con su palabra, a muchos nos da respuestas, ¿no? Y a muchos también nos está llevando a ese camino como nuestro Padre. Porque ayer viajaba un amigo y él me dijo que por qué no nos veíamos aquí en el apartamento. Me dijo, yo le dije, no, es que mira, yo no celebro la Navidad. Me dijo, no, hacemos una cenita, o sea, hacemos una comida, tú sabes que yo no como, yo no tomo, hacemos algo, ¿sí? Pero en mí, yo decía, sea como sea, es una cena por ese día. Yo como que no sentía al Señor Jesús como que dentro de mí, yo sentía no, o sea, yo sé que como todos los días y gracias al Señor Jesús me permite, pero es sentarse ese día que viene ese amigo y ser un 24 y uno sentarse a cenar. Yo sentía que no, entonces ahorita en este momento le doy la gloria al Señor Jesús porque esa respuesta que yo buscaba, Él me la acaba de dar por medio de sus labios, pastor. O sea, sí, o sea, Él es perfecto. Entonces, no, o sea, Él a cada uno de nuestros corazones nos llena. A mí me acaba de llenar con una satisfacción inmensa de saber que no lo hice y pues que... No, o sea, no me senté en esa cena o no la hice aquí en mi apartamento porque no lo sentía. Yo sentía que, como él me decía, no, es que no hacemos nada, o sea, hacemos una cena, pero es un día especial, me decía. Entonces, o sea, para esa persona era un día especial, para mí no. Y hacer esa cena iba en contra de mi Señor Jesús. Entonces, quería compartir eso, pastor, y a decirle que gracias al Señor Jesús por usarlo a usted, porque a muchos nos está dando muchas respuestas, pastor, y es con amor y por nuestra salvación. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Pastor Luis Alberto, mi Pastor Germancito, el Pastor Mauricio, nos subimos acá, es con ese amor, con esa preocupación por esa tarea que el Señor nos demanda. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos mucho, pero el Señor es tan hermoso que por medio de ustedes, por medio de nosotros mismos, nos exhortamos unos a otros y nos enseñamos, porque a veces no nos damos cuenta. Vea qué engaño tan sutil. Lo que yo decía, ¿por qué no la invitó el 3 de febrero? O el 2 de noviembre, el día de mi cumpleaños. ¿Por qué no? Otro día no, tiene que ser el 24 y tarde la noche, porque normalmente la gente empieza a cocer la comida a las 7, a la mujer, la comida a las 7, las 8, ¿qué no hemos comido? Pero no, el 24 llegó a las 10 de la noche, nos vestimos, nos emperifollamos, perfume, y a veces para las reuniones que tenemos con el Señor Jesús, venimos con los harapes más sucios que tenemos. No sé, tener la ropa no me da la salvación. La ropa no me da la salvación, es lo que tenga adentro. Creer en mi Señor Jesús, obedecer, hacer la voluntad del Señor Jesús. Pero digo esto porque es que nosotros como que le damos más importancia y más realce a esas cosas que las mismas cosas del Señor Jesús, a las verdaderas cosas que deberíamos darle realce. Y nos inventamos. Es igual que muchos anoche hicieron lo mismo que cuando... No, el Halloween es la muerte. Nosotros celebramos un Dios vivo porque nosotros tenemos un Dios para vivos, no un Dios de muertos, y nuestro Dios vive. Su nombre es Jesús.
pero mañana voy a disfrazar a la niña de angelito. Eso no tiene ningún problema. Yo no voy a poner telarañas y todo, no, es para no frustrar a la niña, porque ve que los otros niños, hermana, hermano, no le pongamos pañitos de agua tibia a la cosa. Las cosas con el Señor Jesús tienen que ser radicales y este COVID me lo está enseñando. Porque si tú estás en el camino del Señor Jesús y tú no lo vas a hacer, el Señor ya te escogió y te va a coger y te va a dar palo, nos va a dar palo y nos va a coger y nos va a alinear y te va a poner como ejemplo a otros. Así como todo eso que está aquí, el pueblo de Israel lo puso en ejemplo para nosotros, porque eran rebeldes, se quejaban contra el Señor Jesús, etcétera. Y así nos está pasando, mis hermanas y mis hermanos. Hay hermanas y hermanos que todavía, por favor, velitas, por favor, velitas. Lo que yo supe cuando estaba en el mundo de la idolatría era que las velitas eran para hacerle el camino a la Virgen para que pasara embarazada y se no estrellara contra una piedra y se fuera de jeta contra el planeta. Y no, eso no dice la Escritura. ¿Cuáles velitas? ¿Cuáles velitas puso el Señor para esta época? ¿Ah? Y entonces como no pude porque ese día estaba viajando, entonces las voy a hacer el 22. Y las hago el día que yo quiero, pero es que tengo que hacer el ritual de las velitas, porque no me va mal. Todavía ahí medio ponemos estamos limpiando la casa y vemos el pesebre que queríamos barrerlo como basura y lo dejamos ahí un poquitico, eso adorna la sala, no quita nada, ¿no? Es una casita y una ovejita, eso me adorna la casa, me sale con las cortinas, sí. No, barra esa porquería, ese mugre, esa maldición, esos son anatemas en su casa. Anatemas, maldición para su casa tener todo eso. Eso es creerle a los brujos y creerle a toda esa gente. Y no, vea, es tan fuerte esa tradición, tan fuerte esa tradición, que aquí los musulmanes la están celebrando. Los musulmanes colocan arbolitos en su casa. Y yo tengo mucho amigo árabe acá y me llega en el WhatsApp, Merry Christmas, Mr. Luis, Happy New Year. Y entonces yo me tomo la molestia, ir a Google, traductor en español a inglés, mi hermano, es mi labor, my duty, es mi trabajo, informarle a usted que los que verdaderamente creemos en nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, informarle que nosotros no celebramos eso porque eso es mentira y eso ofende a nuestro Dios. Su nombre es Jesús. Muchas gracias por desear, tener en su corazón desear algo bueno para mí, pero la verdad me está deseando algo muy malo. Muchas gracias. ¿Y sabe qué se escucha en los mensajes de respuesta? Como de 15 musulmanes que me han escrito mandándome eso. Puros grillos, puro silencio. No han dicho, I'm so sorry, nada. No dicen nada. Porque ellos no tienen ni idea quién es Jesús. Para ellos Jesús es un profeta. Pero se pegan a la tradición de los otros y siguen de tradición en tradición y van a ir cogiendo todo el mundo. Es una celebración mundial, engaño mundial. Y ahora sí me siento, pero no importa porque estoy con el que todo lo puede, con el Señor Jesucristo. Me siento con uno de mis dos hijos, me decían, Andrés y Juan Camilo, me decían, papá, una vez hablando de esto cuando entró el rompimiento de esa mentira de la Trinidad con el verdadero Dios. Me decían, papá, ¿será que usted no está equivocado? ¿Usted no se siente que va en un río en contra de la corriente y viene una bandada de pescados, tiburones, bagres y lo vienen y usted sigue ahí y denle en la cabeza? Sí, es verdad. Si usted pone a mirar alrededor de esta festividad, es como ir en un río en contra de la corriente.
Pero, ¿qué dice el Señor Jesucristo en su palabra? Dice que al que venciere, ¿ah? Está en Apocalipsis, ¿cierto? ¿Quién me ayuda por allá a entrar en Apocalipsis? Creo que Apocalipsis 3, o venga, déjenme mirar Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono, porque el Padre es el Señor Jesús. Y ahí no dice, con mi Padre no dice, yo, el Padre, en el trono. El que venciere, dele, hermano, dele para arriba, porque además la palabra de este mensaje es locura para los que se pierden, dice la Escritura. Y a mí me tildan de loco, y a usted lo van a tildar de loco. Ese man es loco, ese es loco. Me acuerdo tanto que un tipo me decía, venga hermano, no le dañe la ilusión a estos niños, no le dañe la ilusión a esa familia, por favor. No, ellos son felices. Mire cómo se reparten regalos, mire, ¿cómo les va a dañar eso? ¿Cómo les va a dar tristeza? Más tristeza debería de lo que se van para el infierno por no hacer la voluntad del Señor Jesús. La voluntad del Señor Jesús es que usted celebre un cumpleaños de nuestro Salvador que no tiene fecha. Partamos de la parte espiritual. El Señor Jesucristo no tiene ni principio ni fin de días. No tiene ni papá ni mamá, no tiene árbol genealógico. Hebreos, está en Hebreos. ¿Celebrar qué? Nos estamos muy confundidos. La Escritura dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, en este tiempo no nos conformemos con eso, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ojo, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad del Señor Jesús, agradable y perfecta. Es que me ahogo, porque por aquello del COVID, me ahogo muchísimo, pero para la gloria del Señor Jesús, Él me tiene bien. Entonces, por eso hoy no invité a casa a algunos hermanos, porque pues para no contagiarlos, ¿sí? Para seguir los protocolos, porque también el Señor dice que debemos obedecer a nuestro gobernante, y nuestro gobernante dice que yo tengo que tener social distance, tener una distancia social para no infectar a otros. Eso lo manda el gobierno. Y el Señor dice que fue el que impuso a los gobernantes y que debemos obedecer a los gobernantes, siempre y cuando ese gobernante no me obligue a adorar a un Dios que no sea mi Señor Jesús. Amén. Así que Romanos 12:2, no te conformes, no nos conformemos a este tiempo, no nos conformemos con lo que está pasando ahora, no seamos conformes. Dice, sino que nos transformemos. ¿Qué es transformarse? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de hablar, de sentir, de expresar, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Haciendo la voluntad del Señor Jesús. Haciendo la voluntad del Señor Jesús. Porque cuando yo no hago la voluntad del Señor Jesús, mi mente sigue igual de chata, plana, con los mismos problemas arcaicos de atrás. Pero si renuevo mi mente haciendo la voluntad de mi Señor Jesús, pues voy a tener acceso a la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Así es. Entonces dice, ¿para qué tenemos que renovar? Porque tenemos que comprobar que la voluntad del Señor Jesús es buena, agradable y perfecta. Por favor, repitan allá conmigo en su mente y en su corazón: la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es buena, agradable y perfecta.
Es buena porque nuestro Señor Jesucristo es bueno. Él siempre es bueno. Se lo estoy diciendo con COVID. Porque es más fácil decirlo sin COVID. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto por COVID? Millones, millones y millones. Y mírenme cómo estoy asustado. Estoy en la mano de mi Señor porque Él me está dando la oportunidad de comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. 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 Así usted vea que esa gente está feliz. El ting, ding, 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 y entonces que el regalo, y mire, ay, cómo se abrazan. Son lindos, todos son bonitos. Todo. Ser cristiano sí es muy desagradable. Uy, ser cristiano es muy boring. ¿Sí se dice, hija mía, en inglés? Boring. O sea, aburrido. Mi hija me corrige el inglés que tengo yo canadiense. Me lo corrige. ¿Sí? No, nosotros tenemos que renovarnos y darnos cuenta de que la voluntad de mi Señor Jesús, el Todopoderoso, el Padre Eterno, es buena, agradable y perfecta. ¿Quién dice amén? Amén. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Dios, no hay otros. El mismo Señor Jesús dice, yo no conozco ningún otro Dios. ¿Sabe por qué Él no conoce? Porque Él creó todo. Solo hay un Dios. Su nombre es Jesús. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús. Ojalá nos podamos ver pronto. Y estamos en la voluntad del Señor. Ejercitémonos en renovar nuestra mente, ejercitémonos en hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús, porque si usted no quiere, el Señor lo va a poner a hacerla. Bien, presente. ¿No quiere? Venga, haga mi voluntad, mijito. Quédese en la casa. No me vaya por allá. Entonces, les recuerdo, mis amados, 1 de Juan 2:17. Les recuerdo el otro prerequisito para entrar en los cielos, Hechos 22:14 es, o 22 es de que para entrar en los cielos debemos pasar por muchas tribulaciones. Hechos, es que siempre me confundo si es 22:14 o 14:22. 14:22 me dice mi hija. Esa es mi hija, mi apuntadora número 1. Hechos 14:22. No se les olvide que eso tiene que ver con la voluntad del Señor Jesús. No se nos olvide. Y que no se nos olvide este otro prerequisito grandísimo. Que el que hace la voluntad del Señor Jesús permanece para siempre. Les amo mucho en Cristo Jesús.